La familia, por Javier España. En todo momento evitaba mirar al armario del que provenían los ruidos. Observaba por la ventana intentando con todas sus fuerzas abstraerse en lo que veía por ella, Laura sentada en el muro bajo de la antigua tapia de la casa, fumando. Con demasiada violencia, Ernesto se rascaba el dorso de una mano con la otra, esperando que el dolor pudiera darle una dimensión real de su presencia como observador en la habitación. Laura hizo algo que presagiaba la entrada en escena de una segunda persona, que por el momento quedaba fuera de la perspectiva de Ernesto, un poco retirado de la ventana. Laura esgrimía en el aire el dedo medio con una mueca de fastidio en su rostro. Un ruido, como el remedo del aleteo de un ave prisionera, sonó dentro del armario. La figura desgarbada de Joaquín, quizás hasta un poco gibosa cuando, como ahora, metía las manos en los bolsillos del pantalón del chándal, demasiado holgado, surgió desde el ángulo inferior de la ventana en dirección a Laura. El brazo y la mano levantados de Laura pararon el golpe, luego ella se echó hacia adelante impulsando el movimiento de su brazo izquierdo, que cayó sobre la cabeza del chico tomándole con fuerza del pelo y tirando de él. Joaquín, con ambas manos, intentaba desarraigar de su cabello la mano de Laura, pero ésta, libre de tener que utilizar su brazo derecho para defenderse, lo dirigió presto en ayuda de su otra mano. Al fin ambos chicos rodaron por el suelo, las manos de él en las manos de ella, las manos de ella retorciendo el pelo de su hermano. Se quedaron quietos, mirándose a los ojos, él diciendo algo, ella respondiendo algo. Desde la ventana escuchó que contaban hasta 3, 1, 2, 3. Ella soltó el pelo de él y él soltó sus manos y rodó por el piso hasta quedar fuera del alcance de las manos de Laura. Vio cómo se sentaban distanciados el uno del otro en el muro bajo, mirando hacia lugares diferentes. En ese momento el armario trepidó sobre el suelo de tablas como si un seísmo lo agitara, reclamando su atención. Cuando volvió a mirar por la ventana en el patio no había nadie, ni existía el muro bajo de la antigua tapia, que había sido derruido un año atrás. Dios mío, pensó. Baja, Ernesto. Pilar le llamaba en el primer piso. Ernesto bajó al piso inferior intentando aparentar una normalidad que estaba lejos de experimentar. Descendió por los escalones produciendo un plas plas festivo con las suelas abiertas de sus zapatillas de casa. Pilar se encontraba en la cocina removiendo un guiso en el fuego con una cuchara larga de madera, probándolo a cada rato y echando después una pizca más de sal. Sin volverse preguntó: ¿por qué hacías tanto ruido? Ernesto, sentado a horcajadas en un taburete bajo, meciéndose sobre sus patas desiguales, se rascó la cabeza. Movía el armario de la habitación de Óscar, dijo, pensando que aquello no estaba muy lejos de la verdad. ¿Por qué? Pilar echó un poco más de sal al guiso después de probarlo y lo removió. Ernesto miraba la espalda y los hombros de Pilar, cuyos movimientos pausados delataban su interacción con la comida. Evitó responder a la pregunta de su mujer con otra pregunta. Pilar. ¿Qué? ¿Crees que Joaquín y Laura se hubieran distanciado al crecer? ¿Quién sabe? El hombre asintió con la cabeza sin decir nada, luego se dio cuenta que los hombros de la mujer se agitaban. Pilar había comenzado a llorar. Ernesto se impulsó, buscando entre sus muslos un espacio libre en el taburete donde apoyar la mano. Cuando al fin se incorporó, la mujer no estaba allí. Ni la comida, ni la sal, ni la cuchara, y la cocina no despedía calor. Dios mío, me estoy volviendo loco. Gimió Ernesto pasándose los brazos por encima de la cabeza. Del piso alto, a través del hueco de las escaleras, bajó el estruendo de una bestia cuadrúpeda que pateaba el suelo con sus pezuñas. Sacha, desde el salón, donde sesteaba, atravesó el vestíbulo patinando sobre el piso con sus cortas patas y corrió escaleras arriba ladrando. Sacha. Sacha. Ernesto había llegado hasta el pie de la escalera y agarrado al pasamanos gritaba el nombre del perro con la mirada dirigida al segundo piso: Sacha. Sacha. Los trompazos cesaron de repente y Sacha bajó las escaleras meneando ostensiblemente su trasero y su diminuto rabo a izquierda y derecha, emitiendo quejidos de frustración. Ernesto, de nuevo en la cocina, encendió su computadora y lo primero que hizo fue cliquear sobre ventana de incógnito. Quedó bastante decepcionado por la falta real de confidencialidad cuando leyó las condiciones que debía aceptar. En cualquier caso, bloqueó las cookies a terceros,
algo más sofisticado que no dejara un rastro de su búsqueda por Internet para el gran hermano de la publicidad sobrepasaba sus conocimientos y el esfuerzo de mirar un tutorial en YouTube era superior a sus fuerzas. En la barra de búsquedas escribió fenómenos paranormales, obtuvo 115.000 resultados. Al final de la primera página de resultados, debajo de los 6 primeros enlaces, el séptimo, con el encabezamiento Fenómenos paranormales, correspondía a un famoso presentador televisivo y a su programa en una cadena nacional. Entró en la dirección web del programa. La parrilla de noticias, alineadas todas con la misma salsa espesa y grumosa del misterio rancio, era abundante, pero poco variada y nutritiva. Ernesto eligió el titular: no es humano y no le gusta que estemos aquí. Pero las palabras al poco de empezar a leer comenzaron a saltar y a cambiar de lugar, a superponerse líneas enteras unas sobre otras. Su mentón resbalaba una y otra vez de la palma de la mano, donde se apoyaba, y pronto estuvo dormido. 2 meses después. Si fuera posible explicar la sensación que experimenta un tronco bajo el hacha en el momento en que éste lo parte en dos, esto ilustraría a la perfección el suplicio que es para Ernesto abrir los ojos a la claridad del día. Una grieta profunda palpita en su cabeza con un zumbido de dolor inclemente que le hace lagrimear. Desdibujada por las lágrimas, a su lado ve una botella de bourbon vacía que hace rodar por el suelo de un manotazo. La grieta se agranda con un descomunal desgarramiento de tormento al elevar la cabeza recostada en la mesa e intentar fijar su mirada en lo que le rodea. ¿Por qué maldita razón hace tanto frío?, se pregunta. Empujando con los brazos sobre la mesa se pone de pie y, trastabillando, se acerca al fregadero. Rebusca entre las decenas de botellas vacías de alcohol que abarrotan la pila y la encimera. Las examina y agita aquellas en las que el vidrio es opaco, ingiriendo los restos de licor, vino o cerveza que encuentra en ellas. Tras esto abre los armarios y arroja fuera todo lo que encuentra en su interior. En ocasiones tiene que parar para sostenerse la cabeza entre las manos y evitar que la grieta continúe ensanchándose. Por fin halla lo que busca detrás de varios productos de limpieza: una botella de brandy soberano que en la época en que el alcohol era tabú en casa se reservaba para obsequiar con una copa al padre de Pilar si venía de visita, y tras su muerte quedó relegada a las catacumbas del fregadero. El sabor y el olor es prácticamente el del alcohol puro, pero su ingesta sirve a sus propósitos: hacer que el sufrimiento de su cuerpo cese y sus sentidos recuperen cierta percepción de cuanto le rodea. Solo así es capaz de oír los ladridos de Sacha en algún lugar del piso superior. Maldito perro. Masculla, dando un nuevo trago a la botella. Sacha. Sacha. Grita: ven aquí, maldito hijo de perra. La ocurrencia de llamar a Sacha hijo de perra dibuja un esbozo de sonrisa en su boca que de inmediato el morro de la botella distorsiona. En el piso superior el animal sigue ladrando, incansable. Inclinando el peso de su cuerpo hacia adelante, Ernesto se impulsa y avanza un paso, luego otro. Arrastrando los pies descalzos por el linóleo de la cocina en dirección al vestíbulo, el roce de un trozo de cristal contra el talón le abre un tajo del que no se percata hasta que se detiene al principio de la escalera y su pie se escurre sobre el piso ensangrentado. Ernesto se queda mirando el brochazo de sangre que ha formado su pie al resbalar e intenta establecer una relación entre la sangre y los ladridos de Sacha. Y el vínculo se le revela como una acusación: tú los mataste. 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 El último trago. Con la botella vacía en la mano la arroja contra una de las paredes del vestíbulo, donde rebota sin romperse. Ni siquiera al caer al suelo se rompe y gira en una suerte de índice de ruleta que al detenerse apunta con la embocadura a Ernesto. Tú los mataste. Tras unos segundos en que parece incapaz de apartar la mirada de la botella, pivotando sobre su pie sano con el impulso desmedido de un borracho, se gira hacia la escalera. Solo la ayuda providencial del pasamanos, al que se abraza, evita que ruede por el suelo, tras lo cual, y después de componer una pose aceptable, inicia el ascenso al segundo piso. Sacha, maldito chucho, ven aquí y... La voz atiplada y aguardentosa del borracho se desinfla al final de la frase, produciendo una nota aflautada que se sacude de la garganta con un fuerte carraspeo: carraj. La huella ensangrentada de su pie izquierdo queda dibujada en cada escalón junto a la impresión del dobladillo del pijama. Por inercia Ernesto levanta el brazo a la altura de su pecho antes de darse cuenta de que en su mano no sostiene botella alguna. Esto le enfurece y carga contra el perro, que sigue ladrando. Maldito puto perro, te voy a desollar vivo. Sus ojos se consumen en una cólera ciega y etílica.
La rabia le impulsa a estirar el brazo más arriba y a dar una zancada más amplia para subir los escalones de dos en dos. Es entonces, con un pie en alto y la mano tendida al vacío, cuando ve el pelaje pajizo de Sacha que se dirige hacia él escaleras abajo y sin detenerse pasa entre sus piernas haciéndole perder el equilibrio. Antes que su cuerpo impacte contra los ángulos rectos de los escalones, el último pensamiento que se le pasa por la cabeza es que aquello le va a doler mucho. Pero como acontece casi siempre que aventuramos un suceso, que los hechos reales toman un curso diferente, ocurre que después de girar en el aire Ernesto queda sentado en la base de un escalón sin recibir más daño que el susto, pálido, con regueros de sudor corriendo por su espalda en el ambiente gélido de la casa, temblando de pies a cabeza como un poseso. Brum, brum. Ernesto no está seguro de haber oído algo. Sentado en el escalón hace varios intentos de mirar a su espalda y escuchar, pero la posición es tan incómoda para mantenerse atento mucho tiempo que, no sin gran aparatosidad, acaba dándose la vuelta y quedando de rodillas en el escalón, escuchando. Brum, brum. ¿Qué demonios es eso? Se pregunta. Brum, brum. Cuidado, papá. Pumba. Algo se conmueve en el interior del hombre al oír la voz, que al reconocerla hace que su corazón palpite acelerado. Ernesto llega al final de la escalera, gateando sobre sus cuatro extremidades. Abajo, Sacha, con las patas delanteras apoyadas en los primeros escalones, ladra como si hubiera enloquecido. Esto le distrae momentáneamente, hasta que el pequeño perro huye al jardín trasero emitiendo un quejumbroso quejido. Brum, brum. Cuidado, papá. Pumba. Ernesto se ha puesto en pie, aunque en los primeros intentos no ha podido mantener el equilibrio y ha tenido que intentarlo varias veces. Me haría bien un trago, se dice pasándose el dorso de la mano diestra por sus labios resecos. Frente a él la puerta de la habitación de su hijo está entornada. Brum, brum. Cuidado, papá. Pumba. Antes de que la puerta esté a su alcance, Ernesto tiende la mano para tocarla. De nuevo siente todo su cuerpo atenazado por el tacto gélido de la atmósfera que le rodea. Frente a la puerta entreabierta una nube de vaho surge de su respiración sofocada. Una pequeña presión de su mano basta para que la puerta se abata hacia adentro. De espaldas a él, en el centro de una mancha de sol invernal que la ventana arroja sobre el piso de la habitación, un niño está jugando con dos coches de juguete. Los dos automóviles se aproximan el uno al otro en direcciones opuestas. Brum, brum. Un instante antes de que los vehículos se crucen, uno de ellos invade el carril contrario, el niño exclama, «Cuidado, papá». Luego dice, «Pumba». Y los autos chocan uno contra otro irremediablemente. No pasa desapercibida para Ernesto la presencia tutelar del armario, con una de sus puertas abiertas, exponiendo una negrura insondable. Óscar. La voz de Ernesto se quiebra lastimera cuando pronuncia el nombre de su hijo. La bocanada de vaho que sale de su boca se confunde con el polvo en suspensión donde se reflejan los rayos de sol. Te estamos esperando, papá. ¿Por qué tardas tanto? El niño repite el juego de los coches. Pumba. Óscar. Eres tú. El hombre alarga los brazos hacia el niño, pero enseguida los recoge para abrazar su propio torso con ellos. Hay algo que la posición del niño esconde y que con solo que se vuelva, o el de un paso hacia adelante, lo descubrirá horrorizado. ¿Por qué tardas tanto, papaíto? Repite el infante con una regodeada insistencia, ¿por qué sigues aquí aún, papaíto? No sabes lo que nos hiciste. El niño comienza a volverse y el perfil de su cara muestra los rasgos entrañables que Ernesto recuerda. El ángulo recto y varonil de la mandíbula y el mentón. La sien derecha y la depresión de la cuenca del ojo bajo la que aflora con la delicada tersura de un pétalo de rosa la mejilla. Pero Ernesto sabe lo que vendrá a continuación si sigue mirando y con las manos se tapa los ojos para no verlo, negando con la cabeza. Tiene pesadillas desde que viera a su hijo pequeño en el depósito de cadáveres. Más allá de la mejilla del niño no hay nada, una oquedad negruzca y ominosa donde sobresalen astillados los huesos de la cabeza. Es como mirar un cráter lunar o el que resulta de la explosión de una mina en el campo de batalla. Tú no eres mi hijo. Grita el hombre sin apartar las manos de la cara. ¿Cómo puedes decir algo así, Ernesto? Un eco lastimero resuena dentro de lo que parece un espacio cerrado. Pilar. Pilar. Eres tú.
Ernesto retira las manos de la cara y registra con avidez la habitación. El niño, de nuevo dándole la espalda, ha vuelto a jugar al macabro juego de los coches chocando, pero ahora la mancha de sol se ha desplazado y solo toca una de sus rodillas. La mirada ansiosa de Ernesto se detiene en el seno oscuro y rectangular que enmarcan las maderas del armario. Allí surgen los contornos arácnidos y pálidos de dos manos que se posan en el suelo y avanzan tirando de un cuerpo inerte que les sigue a través de la puerta abierta. Dios mío. Ernesto retrocede fuera de la estancia, pero no puede dejar de mirar. Hincando los codos en el piso e impulsándose con la fuerza de los antebrazos, la mujer se arrastra hacia el centro del cuarto con la cabeza colgando entre los hombros, barriendo el suelo con su melena cobriza. Justo a la altura del niño, por el lado de su espalda, se detiene y haciendo un esfuerzo increíble mete un brazo debajo de su pecho, consiguiendo con esto que su cuerpo no se aplaste del todo contra el suelo, luego, con la mano libre agarra su pelo desde arriba y tira de él hasta que la cabeza se levanta y Ernesto puede ver el rostro macilento y exangüe de su mujer, a quien le falta la mandíbula inferior y en su lugar sobresale una lengua negra y deshidratada que parece un aguijón. No. 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 Grita Ernesto fuera de sí, exhalando draconianas nubes de vaho y apartándose del marco de la puerta, interponiendo mientras retrocede entre él y el espeluznante retablo que contempla sus brazos extendidos y las manos abiertas. No. 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 Sigue diciendo cuando su pie herido tantea el vacío del primer escalón y todo su cuerpo se precipita escaleras abajo. Al día siguiente. Puede que estuviera amaneciendo cuando despertó, porque la luz tenía un matiz deshilachado, con hebras de tonos claros y oscuros, aunque era evidente que su definición terminaría siendo de una claridad diáfana. Parpadeó varias veces y su vista enfocó la figura menuda de un niño que jugaba sobre el suelo del salón con sus coches de juguete. Antes de que todas sus contusiones comenzaran a parlotear quitándose la palabra las unas a las otras, y por fin una se impusiera a las demás con un dolor más acuciante y punzante, sintió la furibunda necesidad de la bebida. Tal vez, pensó, aquel personaje de pesadilla al que le faltaba 3/4 partes del rostro y se daba un aire con su hijo muerto podría conseguirle alcohol. Desestimó la idea, sabía que en los sueños todo deseo acaba frustrándose. Se le ocurrió que podía haber amaestrado a Sacha para que fuera a comprar el alcohol. Las comisuras de sus labios se curvaron hacia arriba levemente al contemplar esta idea. A propósito, ¿dónde estaba Sacha? Quiso llamar al perro, pero solo fue capaz de farfullar una palabra inteligible, así volvió a caer en las redes del sueño. La luz grávida del atardecer tapizaba de oro el suelo de parqué y los muebles. En un nimbo dorado el niño repetía una y otra vez su siniestro juego de autos chocando y el tétrico cuidado, papá. Pumba. Ernesto movió el brazo izquierdo sin mayor dificultad hasta que lo recogió al lado de su pecho, luego hizo lo mismo con el otro e intentó incorporarse. Un zarpazo de dolor en los riñones le hizo doblarse por la mitad y emitir un gañido animal. El niño dejó de jugar y le observó. Lo intentó de nuevo, el suplicio fue igualmente intenso, pero esta vez no le pilló desprevenido. Cuando consiguió sentarse en el suelo su rodilla izquierda se estremeció de dolor como si una jauría de perros rabiosos la devorara. Creyó desmayarse. ¿Quién eres?, preguntó al niño sin mirarle. Óscar, papi. El niño no hablaba, carecía de labios, la voz brotaba de lo hondo del agujero que un día fuera su boca, como un ejercicio de ventriloquia. El gesto de su rostro, inexistente en su mayor parte, carecía por completo de expresión, era su ojo, su único ojo, el que daba un sentido enfático a las palabras, te estamos esperando. Ernesto vio entonces cómo el ojo de Óscar miraba algo que quedaba fuera de su vista, oculto detrás de la pared que separaba el salón del recibidor. Se masajeó la rodilla inútil y se dijo que el sufrimiento real de su cuerpo era incompatible con la representación fantasmal de aquel hijo. ¿Te acuerdas, papi?, prosiguió Óscar, Laura, Joaquín y yo cantábamos en el asiento trasero y tú movías un dedo como si fuera la batuta de un director de orquesta, pero mamá no cantaba, mamá estaba muy seria. En el fondo nadie quería cantar, pero temíamos que el silencio revelara la verdad, ¿te acuerdas? Las lágrimas resbalaron por las mejillas de Ernesto hasta que se detuvieron en los cañones crecidos de la barba. Al tiempo no dejaba de asentir con la cabeza. Sería imposible decir cuánto influía en su abatimiento el dolor físico de su cuerpo y el síndrome de abstinencia. Lo siento. Lo siento mucho. La voz, inarticulada por el llanto,
parecía el berrido de un animal herido. Eso ya no importa. Ahora solo importa que estemos todos juntos. Lo prometiste, papi. Y el niño indicó de nuevo, esta vez con el infantil índice de su mano derecha, el lado oculto del salón. Arrastrándose sobre las nalgas y mordiéndose el labio inferior para evitar gritar cada vez que sufría el embate del dolor, Ernesto logró llegar hasta el lado del vestíbulo que correspondía a la puerta de entrada. Desde allí, apoyada la espalda en la pared, podía ver a través de la amplia entrada al salón la parte que señalaba la representación fantasmal de su hijo. Era un cadalso. Enseguida reconoció, atornillada a la pared, la escuadra de hierro que junto a otras 3 empleaba en la cochera para sostener una plancha de madera sobre la que solían poner todo tipo de trastos viejos, lo suficientemente sólidas y resistentes para aguantar mucho peso. Del extremo pendía una cuerda, más exactamente el cordón de las cortinas. Debajo, ridículo e insignificante, estaba el taburete de la cocina, de pie sobre sus 3 patas arqueadas y desiguales. ¿Quién hizo eso?, preguntó Ernesto sabiendo la respuesta. Tú. ¿No te acuerdas? Lo hiciste cuando volviste de la clínica de desintoxicación, hablabas siempre de ello con mamá. Le juraste que pronto te reunirías con nosotros, pero te has olvidado otra vez. Ernesto no lo recordaba, pero eso era lo de menos, sabía que ese era su estilo, los grandes actos dramáticos sin resultado ninguno, hasta para con los seres más amados. Era posible que hubiera tenido anteriormente aquella soga alrededor de su cuello. Podía ser. Se puso en pie sosteniéndose en la pared y renqueando atravesó el recibidor hasta cruzar el amplio vano de la entrada del salón. Para sus propósitos, al pasar junto a la mesa del salón, la mesa de los grandes acontecimientos, tomó una de sus sillas de respaldo alto, que convirtió en un improvisado andador. La silla era fundamental para sus planes, solo así, apoyándose e impulsándose en su respaldo, pudo subirse al taburete. En la práctica apoyaba todo el cuerpo sobre la pierna derecha, la otra pierna permanecía flexionada, tocando solo con la punta del pie la banqueta. Pasó la cabeza por el nudo corredizo y enseguida la cuerda se tensó, debido a la poca estabilidad del taburete, que bailaba sobre sus patas desiguales. Miró al suelo y vio al niño, con su faz monstruosa, que se acercaba de rodillas empujando uno de sus automóviles de juguete, imitando el ruido del motor. Brum, brum. No puedo. No puedo. Lo siento, Pilar. Balbuceó Ernesto llorando. Parecía aliviado. Cuando iba a levantar los brazos para desembarazarse de la soga, desde abajo llegó a sus oídos la sentencia fatídica de su hijo. Cuidado, papá.